Durante 36 años, una pequeña muestra biológica permaneció en el centro de este caso. En 1984, la tecnología disponible no permitió identificar a la persona a la que pertenecía. En 1995, esa misma evidencia demostró que el hombre condenado por el asesinato era inocente. Y en 2020, después de décadas de investigaciones, pruebas fallidas y preguntas sin respuesta, finalmente condujo a otro nombre: Calvin Hoover. Tenía 28 años cuando Christine Jessop desapareció. Conocía a su familia. Había muerto 5 años antes de que la policía lograra identificarlo. El 15 de octubre de 2020, el jefe del Servicio de Policía de Toronto, James Raymer, anunció públicamente que, si Hoover siguiera con vida, sería arrestado por el asesinato de Christine. Pero identificarlo no respondió todas las preguntas. No explicó con certeza cómo Christine salió de Queensville. No estableció el lugar exacto en el que fue atacada. No reveló un motivo. Y tampoco explicó por qué la investigación dedicó años a construir un caso contra un vecino inocente mientras el ADN del responsable permanecía sin nombre. La historia de Christine Jessop es la historia de una niña desaparecida. También es la historia de una investigación que confundió una sospecha con una certeza. Y de una evidencia científica que tardó décadas en ser comprendida. Queensville era una pequeña comunidad rural situada al norte de Toronto, dentro de la región de York, en Ontario. Allí vivía Christine Jessop con su madre, Janet, su padre, Robert, y su hermano mayor, Ken, que tenía 14 años en 1984. Christine tenía 9 años y cursaba 4º grado en la escuela pública de Queensville. Muchos años después, durante la investigación pública sobre el caso, Janet pidió que se hablara de su hija como una persona y no solamente como la víctima de un expediente criminal. La describió como una niña activa, sensible y con un gran sentido del humor. Le gustaba la escuela, disfrutaba especialmente del béisbol y sentía un enorme cariño por los animales. Tenía un perro llamado Freckles. Según su madre, Christine podía mostrarse muy elegante un día y comportarse como una niña aventurera al siguiente. Cuando pescaba con su hermano, era ella quien colocaba los gusanos en el anzuelo porque Ken no quería hacerlo. Esos recuerdos ocupan pocas páginas dentro de miles de documentos judiciales, pero son esenciales. Durante años, el nombre de Christine apareció unido a informes policiales, muestras de cabello, fibras textiles, declaraciones contradictorias y recursos de apelación. Antes de todo aquello, era una niña de 9 años que quería estar con su familia. La mañana del miércoles 3 de octubre de 1984, Christine tomó el autobús para recorrer aproximadamente 1 kilómetro hasta su escuela. Su padre se encontraba recluido en el centro de detención del este de Toronto por un delito que no guardaba relación con la posterior desaparición de su hija. Janet y Ken tenían previsto visitarlo aquella mañana. Janet consideró que Christine era demasiado pequeña para entrar en el centro de detención, por lo que ella asistió a clases como de costumbre. Después de la visita, Janet llevó a Ken a una cita con el dentista en Newmarket, programada para las 3:30 de la tarde. Mientras esperaba, realizó algunos recados. En la escuela, la profesora de Christine entregó flautas dulces de plástico a los alumnos. Cada niño llevó la suya a casa. La de Christine tenía su nombre escrito en una etiqueta. Aproximadamente a las 3:50 de la tarde, el autobús escolar la dejó al final de la entrada de su casa. No había nadie esperándola. Los indicios encontrados después demostraron que Christine entró en la vivienda. Su mochila escolar quedó sobre el mostrador. También había llevado al interior el correo y los periódicos. Christine había acordado encontrarse con una compañera de clase, Leslie Ann Chipman, en un parque cercano alrededor de las 4. Leslie llegó al parque. Christine no. Leslie llamó poco después a la casa de los Jessop, pero nadie respondió. Los testimonios presentados posteriormente en los tribunales establecieron que Christine también entró en una pequeña tienda situada a unos 70 metros de su vivienda. El propietario, Chris Liasopoulos,
declaró que la vio sola entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Compró goma de mascar y se marchó aproximadamente un minuto después. La franja horaria proporcionada por el comerciante era amplia y no permitía fijar el minuto exacto. El autobús había dejado a Christine alrededor de las 3:50. Por eso, los registros solo permiten afirmar que la visita a la tienda ocurrió dentro de un intervalo muy breve después de su regreso. A partir de ese momento, no existe una secuencia confirmada de sus movimientos. Durante los procesos judiciales aparecieron otros posibles avistamientos. Una mujer llamada Sandra Horwood declaró que, cerca de las 4:05, vio en la zona un automóvil azul oscuro o verde conducido por un hombre. También creyó ver a una niña pequeña dentro del vehículo. La defensa de Guy Paul Morin utilizaría esa declaración años después. Pero nunca se demostró que la niña fuera Christine. Tampoco se estableció que el automóvil perteneciera a Morin, a Calvin Hoover o a otra persona relacionada con el caso. Es un testimonio, no una identificación confirmada. La hora exacta a la que Janet y Ken regresaron a Queensville se convertiría en uno de los puntos más discutidos de los futuros juicios. En sus primeras declaraciones a la policía, situaron su llegada alrededor de las 4:10. Años después, Janet declaró que pudieron haber llegado entre las 4:30 y las 4:35. La diferencia era importante porque modificaba el posible tiempo disponible para cometer el crimen. La fiscalía utilizaría la estimación más tardía para ampliar la ventana en la que Guy Paul Morin podía haber encontrado a Christine. Cuando Janet y Ken entraron en la casa, vieron la mochila sobre el mostrador, junto al correo y los periódicos. La bicicleta de Christine estaba dentro del cobertizo, tumbada de lado y con algunas piezas dañadas. Una chaqueta rosa que posiblemente había usado aquella mañana parecía estar colgada de un gancho demasiado alto para que ella pudiera alcanzarlo con facilidad. La comisión que revisó el caso muchos años después fue prudente con estos detalles. Existían más de 20 descripciones diferentes sobre la ropa que Christine llevaba aquel día. La propia presencia de la chaqueta y la forma en que llegó al gancho nunca permitieron establecer quién la colocó allí. A las 4:49, Janet llamó al abogado de su esposo por un asunto no relacionado con Christine. Después, comenzó a buscarla. Fue al parque, telefoneó a sus amigas, revisó el cementerio cercano y pasó por la tienda. En una comunidad pequeña, que una niña estuviera jugando en casa de otra familia no resultaba inicialmente inconcebible. Pero las horas siguieron avanzando. Entre las 7 y las 8 de la tarde, Janet llamó a la policía. El primer agente llegó a la residencia de los Jessop a las 7:53. Durante las siguientes 7 horas se desplegaron 17 policías, 13 vehículos policiales y 2 unidades de emergencia. La búsqueda se amplió rápidamente. Familiares, vecinos y voluntarios revisaron carreteras, campos, construcciones y zonas boscosas. El rostro de Christine apareció en periódicos y emisiones de televisión de todo Canadá. Su padre recibió un permiso temporal para salir del centro de detención y participar en la búsqueda. No encontraron ninguna pista que permitiera explicar dónde estaba Christine. La investigación continuó durante octubre, noviembre y diciembre. El 31 de diciembre de 1984, Fred Patterson caminaba con sus 2 hijas cerca de su propiedad, en una zona rural de la región de Durham. Se encontraban cerca de Sunderland, aproximadamente 56 kilómetros al este de la casa de los Jessop. Allí descubrieron los restos de una niña. Junto a ella estaba la flauta dulce entregada en la escuela el 3 de octubre. Todavía llevaba la etiqueta con el nombre de Christine. La policía aisló el lugar. Al día siguiente, los registros dentales confirmaron su identidad. La autopsia estableció que Christine había muerto por heridas de arma blanca. En una de sus prendas se recuperó material biológico masculino y la investigación concluyó que había sido víctima de una agresión sexual. Ese material terminaría siendo la prueba más importante de todo el caso. Pero en 1984 no existía una tecnología capaz de obtener de él un perfil genético concluyente. Como los restos fueron encontrados en Durham,
la investigación dejó de estar dirigida por la Policía Regional de York y pasó a la Policía Regional de Durham. El cambio de jurisdicción añadió nuevos investigadores, nuevos procedimientos y una nueva cadena de custodia para las evidencias. También marcó el comienzo de una investigación que terminaría concentrándose en el hombre equivocado. Guy Paul Morin vivía con sus padres en la propiedad contigua a la casa de los Jessop. Trabajaba como lijador en una fábrica de muebles. También cuidaba abejas y tocaba el clarinete y el saxofón en bandas comunitarias. Las familias Morin y Jessop mantenían cierto contacto como vecinos, aunque el grado exacto de cercanía entre ellos fue discutido durante los juicios. La policía no centró su atención en Morin inmediatamente. El 14 de febrero de 1985, más de 4 meses después de la desaparición, Janet mencionó durante una entrevista que su vecino era un hombre algo extraño y que tocaba el clarinete. Aquella descripción no era una acusación, pero colocó el nombre de Morin dentro de una investigación que buscaba a un hombre joven y posiblemente vinculado con Queensville. Antes de hablar con él, algunos investigadores ya habían comenzado a considerarlo sospechoso. El 19 de febrero, se organizó vigilancia alrededor de la vivienda de los Morin. 3 días después, 2 agentes entrevistaron a Guy en el exterior de su casa mientras grababan la conversación sin informárselo. Durante esa entrevista, Morin hizo comentarios que la policía interpretó como extraños. Dijo que las niñas eran dulces e inocentes, pero que al crecer podían corromperse. Sabía que los restos habían aparecido al otro lado de Ravenshoe Road, aunque ese dato era conocido en la comunidad. Y respondió con cierto sarcasmo cuando sintió que lo trataban como sospechoso. Ninguna de aquellas frases constituía una confesión. Tampoco revelaba información que solo pudiera conocer el responsable. La comisión Kaufman concluiría años después que los comentarios de Morin eran, vistos en su contexto, inocuos. Los investigadores tenían razones para hacer preguntas, pero no para convertir aquellas respuestas en la confirmación de una teoría ya formada. Después de la entrevista, la policía obtuvo la tarjeta de control horario de Morin. El documento mostraba que había salido del trabajo a las 3:32 de la tarde del 3 de octubre. Una prueba de recorrido policial calculó que el trayecto de 57,1 kilómetros entre la fábrica y Queensville tomaba 42 minutos sin realizar ninguna parada. Incluso conduciendo directamente, Morin no habría llegado antes de las 4:14. Él sostuvo que se detuvo a comprar alimentos y que regresó todavía más tarde. Ese dato chocaba con las primeras declaraciones de Janet y Ken, quienes habían situado su propia llegada alrededor de las 4:10. Si ambos horarios eran correctos, Morin no podía haber estado en Queensville durante la desaparición. Sin embargo, cuando la hora de regreso de los Jessop fue desplazándose hacia las 4:30, apareció una ventana temporal más amplia. La incertidumbre no eliminó a Morin como sospechoso. Terminó siendo utilizada para mantenerlo dentro del caso. También existía un perfil conductual elaborado con ayuda externa. Algunas de sus características eran generales y coincidían con Morin, otras no. La comisión determinaría que la versión divulgada públicamente resaltó los rasgos que parecían ajustarse a él y modificó o excluyó otros. En vez de servir únicamente para orientar la investigación, el perfil comenzó a funcionar como otra forma de confirmar la sospecha. El 22 de abril de 1985, los detectives arrestaron a Guy Paul Morin. Durante aproximadamente 6 horas de interrogatorio, negó una y otra vez haber participado en la desaparición o la muerte de Christine. Entregó voluntariamente muestras de sangre, saliva y cabello. La policía registró la vivienda familiar y confiscó su automóvil, además de numerosos objetos que podían ser examinados. Para entonces, la investigación ya no trataba de averiguar si Morin podía ser responsable. Trataba de demostrar que lo era. El caso contra Morin nunca contó con un testigo que lo hubiera visto junto a Christine aquella tarde. No había una confesión grabada. No existían huellas que lo situaran en la casa de los Jessop. Tampoco se encontró sangre de Christine en su vivienda o en su automóvil. La acusación dependía de indicios, y los más persuasivos parecían proceder de un laboratorio. En el tejido adherido al collar de Christine se encontró un cabello oscuro que no pertenecía a la niña. Los especialistas del Centro de Ciencias Forenses
lo compararon al microscopio con muestras de Morin y concluyeron que presentaba características similares. También se recuperaron 3 cabellos en el automóvil de los Morin, que fueron descritos como microscópicamente similares a los de Christine. A esto se sumaron fibras textiles. Algunas fibras recogidas de la ropa de Christine y del estuche de su flauta dulce compartían características con materiales encontrados en la casa o el automóvil de Morin. El problema estaba en la distancia entre lo que esos análisis podían afirmar y lo que un jurado podía entender. Una comparación microscópica no identifica de manera exclusiva a una persona. 2 cabellos pueden parecerse sin proceder del mismo individuo. De hecho, antes del segundo juicio se comprobó que cabellos de 2 compañeros de clase de Christine también eran microscópicamente similares al encontrado junto a su collar. Las fibras planteaban la misma dificultad. Decir que 2 fibras podían provenir de una fuente común no significaba que realmente procedieran de ella. Mucho menos demostraba cuándo, cómo o por medio de quién habían sido transferidas. Las familias Jessop y Morin habían tenido contacto como vecinos. Miembros de la familia Morin participaron en la búsqueda y visitaron a los Jessop después del funeral. También existían otras posibilidades de transferencia indirecta entre prendas, vehículos y espacios compartidos. La investigación pública revelaría además problemas de contaminación y manejo dentro del propio Centro de Ciencias Forenses. Algunas limitaciones y resultados potencialmente favorables a Morin no fueron comunicados con la claridad necesaria a la policía, a la fiscalía o al jurado. Antes del arresto, una analista realizó frente a los investigadores una comparación rápida y preliminar del cabello del collar. La impresión transmitida fue mucho más fuerte que lo que el examen permitía sostener científicamente. Aquello tuvo consecuencias inmediatas. Una observación provisional empezó a tratarse como una conexión física entre Morin y Christine. Después, cada cabello y cada fibra fueron interpretados dentro de una teoría que ya lo consideraba culpable. La ciencia no había identificado a Morin, pero el lenguaje utilizado alrededor de la ciencia hizo que pareciera que sí. El primer juicio comenzó el 7 de enero de 1986. La fiscalía presentó una historia construida con piezas circunstanciales. La posibilidad de que Morin hubiera llegado a Queensville a tiempo, sus comentarios durante la entrevista, los cabellos y las fibras, y diversos comportamientos que los investigadores consideraban sospechosos. También presentó a 2 hombres que habían estado encarcelados cerca de él. Uno era Robert Dean May, quien compartió celda con Morin. El otro fue identificado públicamente solo como el Sr. X y ocupaba la celda contigua. May afirmó que Morin se había derrumbado y le había confesado el asesinato. El Sr. X aseguró haber escuchado la conversación desde al lado. Morin negó haber confesado. Una supuesta confesión de ese tipo era extremadamente difícil de refutar. No había grabación, notas realizadas en el momento, ni un testigo independiente. El jurado debía decidir si creía a los informantes. La defensa sostuvo que la cronología hacía muy improbable que Morin hubiera podido regresar del trabajo, encontrar a Christine y cometer el crimen antes de que Janet y Ken volvieran a casa. Sus abogados también cuestionaron el valor de las comparaciones de cabellos y fibras y presentaron especialistas que no compartían las conclusiones de la acusación. Al mismo tiempo, la defensa adoptó una estrategia alternativa. Afirmó que Morin era inocente, pero planteó que, si el jurado llegaba a creer que había cometido el crimen, debía considerar una defensa basada en su estado mental. Aquella estrategia no convenció al jurado de que Morin fuera culpable. Después de aproximadamente 13 horas de deliberación, el 7 de febrero de 1986, fue declarado no culpable. Había sido juzgado y absuelto. Sin embargo, el proceso no terminó allí. El 4 de marzo, el fiscal general de Ontario apeló el veredicto. La apelación no sostenía que hubiera aparecido una nueva prueba material. Alegaba que el juez había dado instrucciones jurídicas incorrectas al jurado sobre cómo aplicar el concepto de duda razonable y sobre el uso de la evidencia psiquiátrica. La legislación canadiense permitía a la fiscalía recurrir una absolución por un supuesto error de derecho. La apelación
no autorizaba a otro tribunal a declarar culpable a Morin sin más, pero sí podía abrir la puerta a un nuevo juicio. El 5 de junio de 1987, el Tribunal de Apelación de Ontario aceptó el recurso y ordenó un nuevo juicio. Morin llevó la decisión ante la Corte Suprema de Canadá. El 17 de noviembre de 1988, la Corte confirmó que debía ser juzgado otra vez. La primera absolución no había desaparecido porque un nuevo descubrimiento demostrara su culpabilidad. Había desaparecido por una disputa sobre las instrucciones legales recibidas por el jurado. El segundo proceso comenzó formalmente el 28 de mayo de 1990, con una serie de cuestiones preliminares planteadas por la defensa. Siguieron disputas sobre el acceso al expediente completo, la conservación de pruebas y la información que no había sido entregada durante el primer juicio. Cuando el caso volvió a presentarse ante un jurado, ya no era exactamente el mismo. La fiscalía conservó los cabellos, las fibras y la supuesta confesión escuchada en prisión. Pero añadió testigos que, con el paso de los años, afirmaron recordar nuevas conductas de Morin. Un policía dijo que, durante una visita a la casa de los Morin la noche de la desaparición, Guy parecía poco interesado en lo que ocurría al lado. Una integrante de una de sus bandas recordó que había hablado de la muerte de Christine de una manera que ella consideró fría. Una vecina declaró que Morin la había apartado de su automóvil. Janet y otras personas dijeron haber escuchado, después del funeral, la voz de un hombre que pedía ayuda a gritos y que creyeron que era la de Guy. Estas declaraciones fueron presentadas como señales de una conciencia culpable. Pero ninguna probaba que Morin hubiera estado con Christine. Describían cómo distintas personas interpretaban su comportamiento, en muchos casos varios años después de los hechos y después de una enorme cobertura pública que ya lo señalaba como sospechoso. La misma dificultad afectaba a los informantes de la cárcel. May y el señor X sostuvieron que habían actuado por indignación moral. Sin embargo, ambos tenían motivos personales para buscar el favor de las autoridades y graves problemas de credibilidad. La comisión Kaufman terminaría calificándolos como testigos completamente poco fiables que no debieron ser llamados por la fiscalía. En el tribunal, no obstante, sus palabras tenían un peso especial. Para un jurado, escuchar que el acusado supuestamente había confesado podía unir todas las demás piezas débiles y hacerlas parecer parte de una sola historia. Las comparaciones forenses contribuyeron al mismo efecto. Un cabello que no identificaba a nadie, 3 cabellos encontrados en un automóvil familiar y fibras que podían haberse transferido de distintas maneras fueron presentados juntos. Cada indicio era limitado por separado. Combinados y acompañados por el lenguaje de expertos, parecían mucho más concluyentes. El segundo juicio se prolongó durante cerca de 9 meses, entre la presentación de pruebas, los interrogatorios y los argumentos de ambas partes. El 30 de julio de 1992, Guy Paul Morin fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. El hombre absuelto 6 años antes pasó a ser, oficialmente, el asesino de Christine Jessop. Fuera del tribunal, no todos aceptaron el veredicto. Amigos, abogados y ciudadanos crearon el Comité por la Justicia para Guy Paul Morin. El grupo comenzó a estudiar el expediente y a reunir apoyo para una nueva apelación. El 9 de febrero de 1993, Morin obtuvo la libertad bajo fianza mientras esperaba que se resolviera ese recurso. Entre la detención previa a los juicios y el encarcelamiento posterior a la condena, pasó aproximadamente 18 meses privado de libertad, pero seguía siendo un hombre condenado por el asesinato de una niña. Para cambiar eso, la defensa necesitaba algo capaz de atravesar años de declaraciones, interpretaciones y supuestas coincidencias. Esa prueba ya estaba en el expediente desde 1984. La tecnología todavía no había logrado leerla. Mientras preparaban la apelación, los abogados de Morin pretendían demostrar que las pruebas de cabellos y fibras habían sido exageradas y que los informantes no eran fiables. Entonces, llegaron nuevos resultados de laboratorio. Ya se habían realizado intentos anteriores para analizar el material biológico recuperado de la ropa interior de Christine. La muestra era pequeña y se había degradado con el tiempo.
Las técnicas disponibles no habían conseguido producir una respuesta definitiva. En 1995, un método más avanzado logró obtener información suficiente para comparar el ADN del donante con el de Maureen. No coincidían. El resultado no decía que Maureen probablemente fuera inocente. Lo excluía como la persona que había dejado aquella muestra. La Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente la nueva evidencia ante el Tribunal de Apelación de Ontario. La propia Fiscalía reconoció que el resultado demostraba, como un hecho científico indiscutible, que Maureen no era culpable del asesinato de Christine. El 23 de enero de 1995, el tribunal anuló la condena y dictó un veredicto absolutorio. Habían transcurrido casi 10 años desde su arresto. 2 juicios habían examinado cabellos, fibras, horarios, gritos, gestos y una confesión que nunca ocurrió. Una muestra conservada desde el inicio resolvió la cuestión central en sentido contrario. Pero el ADN de 1995 solo podía decir quién no era el responsable. El perfil obtenido no coincidía con Maureen y tampoco produjo inmediatamente el nombre de otra persona. Para la familia Jessop, la absolución corrigió una injusticia, pero reabrió la investigación sobre Christine. El asesino volvía a ser desconocido. Maureen recibió disculpas públicas y una compensación de $1,25 millones canadienses por el daño causado por la condena injusta. El dinero no podía devolverle una década de vida ni borrar la asociación de su nombre con el crimen. Y tampoco podía responder la pregunta que seguía pendiente desde el 3 de octubre de 1984. ¿Quién se había llevado a Christine? La absolución por ADN hizo imposible tratar el caso como un simple desacuerdo entre 2 jurados. El primer jurado había absuelto a Maureen. El segundo lo había condenado. La ciencia demostró que la primera decisión era la correcta. El 26 de junio de 1996, el gobierno de Ontario creó una investigación pública presidida por Fred Kaufman, antiguo juez del Tribunal de Apelación de Quebec. Su tarea no consistía en buscar al verdadero asesino. Debía estudiar cómo una investigación policial, un laboratorio forense y 2 procesos judiciales habían terminado condenando a un hombre inocente. Las audiencias comenzaron el 10 de febrero de 1997 y se extendieron durante 146 días. Declararon 120 testigos y se revisaron más de 100.000 páginas de documentos, transcripciones y pruebas. El informe final fue publicado el 9 de abril de 1998. Tenía 2 volúmenes, alrededor de 1.380 páginas y 119 recomendaciones. La explicación central fue la visión de túnel. Este fenómeno aparece cuando investigadores o fiscales se concentran de forma tan estrecha en una teoría que toda la información posterior comienza a evaluarse en función de ella. Los datos que parecen confirmar la sospecha reciben más peso. Los que la contradicen se reinterpretan, se minimizan o se separan del resto. La comisión no concluyó que policías, fiscales o científicos hubieran comenzado con la intención de condenar a un inocente. Concluyó que el sistema perdió objetividad. Maureen había sido considerado sospechoso antes de su primera entrevista. Sus comentarios se interpretaron como conocimiento culpable, aunque no contenían información exclusiva del asesino. La cronología que inicialmente lo alejaba de Queensville fue ajustándose hasta dejar espacio para la teoría de la acusación. El perfil conductual fue utilizado de manera selectiva. Los testigos fueron expuestos a la hipótesis policial y algunos recuerdos se volvieron más incriminatorios con el paso de los años. La evidencia de cabellos y fibras fue presentada con una seguridad que no reflejaba sus límites. Hubo problemas de contaminación, conservación y comunicación de resultados. La comisión consideró que, entendida correctamente, aquella evidencia tenía poco o ningún valor para demostrar la culpabilidad de Maureen. Los 2 informantes de la cárcel fueron considerados completamente poco fiables. Su historia ofrecía una confesión imposible de verificar y muy difícil de desmentir. Precisamente el tipo de evidencia capaz de causar un enorme daño si se acepta sin garantías.
El informe formuló reformas dirigidas a varios puntos del sistema: grabar las entrevistas con sospechosos, investigar las coartadas con independencia, conservar el material forense para análisis posteriores, explicar al jurado las limitaciones de la ciencia comparativa y someter a los informantes encarcelados a controles mucho más estrictos. También recomendó formación específica para reconocer y evitar la visión de túnel. El caso de Maureen pasó a estudiarse como una de las condenas injustas más importantes de Canadá. El comité que había nacido para ayudarlo se convirtió posteriormente en una organización dedicada a otras personas condenadas de forma errónea, conocida hoy como Innocence Canada. La comisión explicó cómo se había condenado al hombre equivocado. No pudo decir quién era el hombre correcto. Después de la absolución de Maureen, el Servicio de Policía de Toronto asumió la investigación y creó un nuevo equipo para revisar el caso. Los detectives tenían algo que sus predecesores no habían tenido en 1984: un perfil genético masculino relacionado directamente con la agresión sufrida por Christine. Pero disponer de un perfil no equivale a conocer un nombre. El análisis forense tradicional funciona comparando una muestra desconocida con el ADN de una persona concreta o con perfiles almacenados en una base de datos. Si no existe una coincidencia, el resultado puede excluir sospechosos, pero no crea por sí solo una identidad. Durante años, la policía examinó nuevas pistas y comparó la evidencia con personas de interés. Ninguna produjo la respuesta que buscaban. El expediente pasó a la unidad de casos sin resolver. A medida que la tecnología avanzaba, cualquier nuevo análisis exigía cautela. La muestra era limitada y estaba degradada. El ADN había liberado a Maureen. Todavía no podía encontrar al donante. La situación cambió después de que la genealogía genética comenzara a utilizarse en investigaciones criminales. Esta técnica no necesitaba hallar al sospechoso exacto dentro de una base de datos. Podía localizar a familiares genéticos lejanos y utilizar esos vínculos como punto de partida para construir árboles familiares. En 2019, los investigadores de Toronto enviaron parte de la evidencia a Outram, un laboratorio estadounidense especializado en obtener información genética de muestras forenses escasas o muy deterioradas. Era una oportunidad nueva. También podía ser uno de los últimos intentos razonables con la muestra que quedaba. Outram consiguió producir un perfil apto para investigación genealógica a partir del material conservado. Ese perfil contenía muchos más marcadores genéticos que el utilizado normalmente para una comparación forense directa. Al buscar coincidencias parciales con personas emparentadas y combinar esos datos con documentos públicos, era posible avanzar desde ramas familiares lejanas hacia individuos concretos. El proceso no entregó automáticamente el nombre del asesino. Generó posibles líneas familiares. Los genealogistas y los detectives tuvieron que construir árboles, comprobar parentescos, revisar edades, lugares de residencia y conexiones con el expediente. El trabajo se prolongó durante meses. El trabajo genealógico fue reduciendo las posibles líneas familiares hasta conducir al nombre de Calvin Hoover. Cuando los investigadores regresaron al antiguo expediente, descubrieron que no era un desconocido ajeno a Queensville. Hoover conocía a la familia Jessop. La genealogía genética proporcionó una pista, no una prueba final. Una persona no podía ser acusada únicamente porque algunos de sus familiares compartieran fragmentos de ADN con la muestra. Era necesario obtener ADN de Hoover y realizar una comparación forense convencional. Pero Calvin Hoover había muerto por suicidio en 2015. Después de su muerte, se había conservado una muestra de sangre tomada durante la autopsia en el Centro de Ciencias Forenses de Ontario. Los investigadores obtuvieron acceso legal a esa muestra y la compararon con el material recuperado de la ropa de Christine. La coincidencia confirmó que Hoover era el donante. El viernes 9 de octubre de 2020, la policía verificó positivamente su identidad. 25 años después de excluir a Maureen, el ADN ya no señalaba únicamente quién no había cometido el crimen. Ahora tenía un nombre. El 15 de octubre de 2020, James Reimer compareció ante los medios junto con el superintendente en funciones Peter Coate. Reimer explicó que Calvin Hoover tenía 28 años en 1984
Vivía en Toronto y era conocido por la familia Jessop. Si siguiera con vida, afirmó, la policía lo arrestaría por el asesinato de Christine. La conexión resultaba difícil de asimilar para la familia. Hoover y su entonces esposa, Heather, formaban parte de su círculo social. Existían vínculos laborales entre ambas familias, y los Jessop y los Hoover se habían visitado en sus casas. Christine conocía a esas personas y no habría tenido necesariamente un motivo inmediato para desconfiar de un adulto de aquel entorno. Ken Jessop dijo que durante años había pensado que el responsable debía conocer la situación familiar, que Bob estaba detenido y que Janet y Ken tenían previsto visitarlo sin Christine aquel día. Esa era la interpretación de Ken. No existe una prueba pública que permita afirmar cuándo o de qué manera Hoover obtuvo esa información, ni si planificó el encuentro con antelación. Tampoco se ha establecido públicamente el punto exacto en el que se cruzó con Christine. Los registros conocidos no muestran que Hoover fuera sometido en 1984 a una entrevista policial comparable a la realizada a Maureen. Mientras la investigación estrechaba su atención sobre el vecino, la relación de Hoover con la familia no condujo a una acusación ni a un análisis de ADN, una tecnología que de todos modos aún no estaba disponible para identificarlo. Su muerte impidió cualquier interrogatorio posterior. No pudo explicar sus movimientos durante la tarde del 3 de octubre. No tuvo que responder ante un tribunal. No existió un juicio en el que la defensa pudiera cuestionar las pruebas y la fiscalía reconstruir públicamente los hechos. Lo que sí existía era una coincidencia genética directa con la muestra que había excluido a Maureen. La policía informó personalmente a Janet Jessop antes del anuncio público. También visitó a Maureen aquella mañana. En una declaración transmitida por su abogado, Maureen expresó alivio por la familia de Christine y agradeció que la investigación hubiera continuado. Recordó que, desde su absolución en 1995, confiaba en que el ADN terminaría revelando al verdadero responsable. Tenía razón, pero la respuesta llegó cuando el hombre identificado ya no podía ser procesado. La identificación de Calvin Hoover resolvió la pregunta más importante del expediente. ¿Quién había dejado el material biológico recuperado de la ropa de Christine? No reconstruyó la tarde completa. La visita a la tienda sigue siendo el último movimiento de Christine respaldado por un testimonio directo. No se sabe con certeza si Hoover la encontró cerca de su casa, en el camino hacia el parque o en otro punto de Queensville. No se ha establecido públicamente qué vehículo utilizó, qué le dijo para que se acercara, ni si Christine entró voluntariamente antes de comprender el peligro. El automóvil oscuro o verde descrito por Sandra Horwood nunca fue identificado de forma concluyente. No puede afirmarse que estuviera relacionado con Hoover. Tampoco se conoce el lugar exacto de la agresión o del asesinato. Sunderland fue el sitio en el que se encontraron los restos, pero la evidencia pública no demuestra que todo ocurriera allí. El motivo permanece sin explicación. En su anuncio de 2020, la policía pidió información sobre los movimientos de Hoover para completar una cronología de sus actividades y de los últimos momentos de Christine. Aquella petición mostraba la diferencia entre identificar a una persona y reconstruir un crimen. El ADN podía confirmar al donante. No podía recuperar una conversación que nadie escuchó, una ruta que nadie registró o una decisión que Hoover nunca explicó. Su muerte cerró la posibilidad de un proceso penal. Por eso, aunque la policía considera resuelta la identidad del responsable, parte de la historia continúa formada por preguntas, y esas preguntas deben permanecer como preguntas. Convertirlas en escenas seguras o en motivos inventados repetiría el mismo error que marcó la investigación original. Llenar los espacios vacíos con una teoría y después tratar esa teoría como un hecho. El caso de Christine Jessop suele resumirse mediante dos fechas. En 1995, el ADN exoneró a Guy Paul Maureen. En 2020 identificó a Calvin Hoover. Pero entre ambas fechas hubo 25 años, durante los cuales una familia conocía la identidad de la víctima y no la del responsable.
También hubo un hombre que había recuperado su libertad, pero no podía recuperar la vida que tenía antes de ser señalado. La Comisión Kaufman dejó una conclusión incómoda. Una investigación no necesita estar dirigida por personas que quieran cometer una injusticia para terminar produciéndola. Basta con que una sospecha deje de ser provisional, que la ciencia se explique con más seguridad de la que posee y que las contradicciones se interpreten siempre en una sola dirección. La misma evidencia biológica desempeñó 3 papeles diferentes a lo largo del tiempo. Primero, permaneció sin identificar. Después, demostró que el caso construido por la acusación era falso. Finalmente, condujo hasta el hombre que la había dejado. Janet Jessop vivió lo suficiente para conocer ese nombre. Murió el 15 de marzo de 2024, después de haber esperado casi 36 años por aquella respuesta. La identificación de Hoover no puede sustituir un juicio ni ofrecer todos los detalles que la familia nunca recibió. Pero dejó 2 hechos que ya no dependen de interpretaciones. Guy Paul Morin era inocente, y Calvin Hoover fue identificado mediante el ADN relacionado directamente con el crimen. En el centro de ambos hechos sigue estando Christine, no como una muestra, un expediente o el punto de partida de una reforma judicial. Como la niña de 9 años que amaba a los animales, disfrutaba del béisbol y había llevado una flauta dulce nueva a casa el último día de su vida.